Tres lecciones que tienes que aprender ya y que aprenderlas o no es una decisión, no es algo que dependa de algo externo. Tres lecciones que el 99% de personas aprenden demasiado tarde en la vida. Presta mucha atención, este mensaje es fundamental, entenderlo es clave para empezar a vivir ese estado de prosperidad y conseguir exactamente lo que quieres de tu vida, vivir al máximo nivel de tus capacidades, pues el hecho de no haber aprendido estas tres lecciones es lo que hace que estés viviendo una vida limitada. Así que presta mucha atención porque empezamos. La primera lección que el 99% de personas aprende demasiado tarde en la vida es la de no vivir el presente. Es estar constantemente escapando de ese pasado, es estar constantemente corriendo hacia ese futuro y no estar viviendo el momento en ese estado de plenitud que te corresponde por derecho. Y aquí hay un problema básico que es un problema de comprensión. Es decir, yo ya sé que quiero vivir el presente, pero hay algo dentro de ti que te impide no estar corriendo hacia un futuro hipotético, y hay algo dentro de ti que te impide no estar preocupado por aquello que ha pasado, no sentirte culpable, etc. Y esto que te está ocurriendo es consecuencia de no haber entendido la esencia por la cual esto ocurre. Es decir, es una consecuencia, tenemos que entender la causa que hace que te permita vivir el presente de forma plena. Entonces, el primer punto sobre el cual debes reflexionar para vivir el presente es ¿para qué estás aquí? Es decir, no es tanto el uso que haces de tu tiempo como el uso correcto que hagas del mismo. El problema cuando no vives el presente es que en lugar de estar de forma consciente en el momento que te toca, estás pensando en el coste de oportunidad de tu tiempo, estás pensando en eso que ha pasado en el pasado, eso que ha pasado en el pasado y del que te sientes culpable, estás en otras esferas, estás en otras dimensiones y la razón por la cual estás en esas dimensiones es por no entender tu papel o el papel que juegas en el momento actual y no ser conscientes y consistentes con ese papel que estás jugando. Entonces, lo más importante y principal y esencial es entender ese propósito que llevas a cabo. Probablemente no lo estás llevando a cabo y por eso estás constantemente viviendo en un presente lleno de conflictos, porque cuando estás yendo a trabajar, algo dentro de tu ser te dice que ese trabajo no merece la pena, te dice que te gustaría pasar más tiempo con X personas, tus hijos, con tu madre, etc. Cada vez que pasas tiempo con eso que consideras amigos, te das cuenta de que esas personas no son las que realmente te hacen bien y por ende te gustaría estar con otro tipo de personas o con otra persona de otra calidad, pero tienes miedo a estar solo, estar sola, y por eso no lo haces. En definitiva, estás constantemente en un estado de confusión, precisamente por no entender para qué estás aquí, cuál es tu propósito y qué uso correcto de tu tiempo quieres hacer en cada momento. Si tú realmente tuvieras conciencia de qué hacer en cada momento y de sentirte pleno en ese instante que te toca y que estás viviendo ahora mismo, si no tienes claridad sobre esto, es imposible no estar pensando en el coste de oportunidad y es imposible que, si tú esto lo perpetúas en el tiempo, es imposible no tener sentimientos negativos respecto a lo que has hecho en el pasado. Es decir, como constantemente has estado viviendo por debajo de tu potencial y no atendiendo a las necesidades de tu ser y has hecho caso a las necesidades de tu ego, es muy complicado que cuando llegue el punto en el cual cobres conciencia sobre este tema, pues no pienses sobre el pasado y te preocupes y estés pensando en lo que hubieras hecho diferente, etc. No obstante, tienes que reinterpretar este hecho. Si alguna vez has llegado a este punto y has tenido miedo a enfrentarte a ese estado de confusión pasado, es decir, si alguna vez has llegado a este punto en el cual has llegado a la conclusión de que tienes que servir tu propósito para vivir una vida plena, si has llegado a este punto, puede que tuvieras ese miedo a enfrentarte a tus hechos pasados por no haberte dado cuenta de todo esto antes. Sin embargo, tienes que entender esto, y es que todo lo que te ha ocurrido en el pasado es por y para que ahora alcances este estado de conciencia. Es decir, todo lo que ha ocurrido servía el propósito por el cual ahora puedes llegar a servir tu propósito. Cada caso, cada acción ha tenido algo que ver para que hoy estés en el punto en el que te encuentres y para que hoy tomes las decisiones correctas para empezar a dirigir tu vida hacia un camino totalmente diferente. Entonces, es muy importante que no caigas en la trampa de aceptar como verdad esa falsa premisa otra vez, de creer que puedes tener miedo a eso. No, es que si alguna vez te ha pasado esto es porque no tienes verdad sobre el papel que cada acción ha jugado en el pasado. Y el papel que cada acción ha jugado en el pasado es el que tenía que jugar para que hoy tú tomes esta decisión. Así que, dicho esto,
es el primer paso que tienes que hacer, saber cuál es tu propósito, por qué estás aquí, qué haces y cuál es el mejor uso de tu tiempo que puedes hacer. Si respondes a esta pregunta, vas a ver que vas a poder vivir mucho mejor en el presente, porque además vas a saber por qué estás en el punto en el que te encuentras, vas a saber hacia dónde vas y, por supuesto, vas a saber que merece la pena cada instante que te dediques a lo que te estés dedicando. La segunda lección que las personas aprenden demasiado tarde es la de no atreverse por miedo a. Fíjate, es interesante porque esta segunda lección está directamente relacionada con la primera, pues en la primera hemos visto que no debes caer en la trampa de aceptar como verdad esa falsa ilusión de pensar que puedes fustigarte o debes castigarte por no haber cometido o por no haber realizado las acciones correctas en el momento adecuado. Esto entraña un nivel de confusión importante en diferentes niveles, pues estamos considerando como correcto o incorrecto una acción que en su momento fue perfecta. El problema es considerar como esa acción como algo castigable, como algo bueno o malo, como algo juzgable. Esa acción era la acción perfecta para que hoy estés en este punto. Por tanto, la segunda lección que las personas se dan cuenta demasiado tarde es la de no haberse atrevido lo suficiente. Y atreverse está directamente relacionado con entender el porqué de cada acción. Es decir, no es lo mismo tomar una decisión arriesgada en base a algo que no tiene que ver con tu propósito, a tomar una decisión, entre comillas, arriesgada, que esté directamente relacionada con tu propósito. Pues esa decisión que está vinculada con tu ser, es imposible que esté realizada de forma incorrecta. Es imposible que sea un error. Pues no tiene sentido el error. El error aquí no cabe. ¿Por qué? Porque estás simplemente alimentando la necesidad de tu ser. Punto. Si el resultado esperado es bueno o el resultado esperado está por debajo de lo que tú considerabas que ibas a conseguir, eso es otra cosa. Una vez más, el resultado que vas a esperar realizando o llevando a cabo el riesgo que quieres llevar a cabo cuando está conectado con tu ser, ese resultado es el resultado perfecto, el resultado que tenías que obtener, ni más ni menos. La mala interpretación de este resultado es lo que te va a llevar al sufrimiento y una vez más estarías cayendo en una trampa por calificar como malo algo que es perfecto. Entonces, es importante que cuando tú cobras conciencia de este hecho, que realmente cuando tú tomas riesgos relacionados con tu ser, la palabra riesgo no tiene ni siquiera sentido. La palabra error tampoco tiene sentido, pues al final estás caminando hacia adentro y por ende, por consecuencia inevitable, acabas obteniendo fuera. Pero no cometes errores, no estás llevando a cabo riesgos, simplemente estás alimentando tu ser, simplemente estás recorriendo el camino que tienes que recorrer y como tienes que ir por ahí, no porque haya algo externo que te fuerce, no porque haya algo externo que te haga ir por ese camino, sino porque es algo que sientes dentro de ti, es imposible cometer errores y es imposible no atreverse. La razón por la cual muchas personas no se atreven es porque dejan de escuchar la voz de su ser y empiezan a ver o empiezan a venerar la voz de su ego, la voz del deberías hacer esto, la voz del se supone que tendrías que actuar de esta manera. Eso sí que es arriesgar. Escuchar la voz de tu ego, eso es el mayor riesgo que puedes cometer, pues recorrer ese camino nunca te llevará a la felicidad, nunca te llevará a la plenitud. Y esto tiene que ver directamente con la tercera lección que las personas aprenden demasiado tarde, y es que precisamente las necesidades del ego o esos objetivos basados en el ego nunca jamás terminan por satisfacerles, nunca jamás les llevan a la plenitud. Por eso existe esa frase de que el dinero no da la felicidad. Por supuesto, el dinero per se, de forma objetiva, claro que no te da la felicidad. ¿Por qué? Porque no se está entendiendo cuál es el papel que juega el dinero, no se está entendiendo cuál es el papel que juega la riqueza exterior. Si no se entiende que la riqueza exterior es consecuencia de una riqueza interior espectacular, pues si no se entiende esto, jamás se entenderá esa frase de que el dinero no da la felicidad. De hecho, hay ejemplos como estos a patadas. El ejemplo típico de la lotería. La gente que cobra la lotería o que la gana, en un plazo de 4 años vuelven a estar arruinados. Y esto ocurre porque no entienden que ese dinero que reciben no es consecuencia de su riqueza interior. Por eso, en un periodo de tiempo determinado, regresan a ese estado de escasez que estaba reinando en su vida y estarán diciendo cosas como menuda mala suerte, esta inversión no me funcionó, etc. Volviendo a aceptar como verdad esa falsa premisa de entender que el dinero da la felicidad y de no entender que la riqueza exterior es una consecuencia de vivir en un estado de abundancia interior, que es lo que vemos en este canal. Así que, de corazón, decide ahora mismo que vas a aprender estas 3 lecciones desde el punto actual, desde el punto en el que te encuentras, para
no caer en los mismos errores que han caído el 99% de la población. Decídelo, porque esta decisión es lo que lo cambia todo, al igual que la decisión de suscribirse a este canal y la de ver esta joya. Déjame un comentario, quiero conocerte, cuanto más te pueda conocer, mejor te podrá ayudar. Comparte este vídeo, este mensaje se tiene que compartir, este mensaje tiene que ser aprendido e interiorizado por el mayor número de personas posible, pues cuanta más gente viva en abundancia, mayor abundancia atraerás a tu vida. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo.